Dios comienza a darnos testimonio de sí mismo, a despertar una sospecha y también una invitación a buscarlo. Y eso comienza aquí, en estos capítulos de Pablo a los romanos, en el primer, segundo y tercer capítulos, en donde encontramos estos tres primeros capítulos, el lavacro, donde nos miramos en el espejo y descubrimos que necesitamos la gracia y que somos invitados a poner nuestros pecados sobre el Cordero y a morir con Él y a vivir con Él. Antes de eso está ese trabajo de convicción al mundo de parte del Espíritu, de contender con nosotros como contendía con Jacob, como contendía con Balaam, como Dios contiende con nosotros porque nos ama, contiende porque resiste, pero sin matarnos, resiste lo desviado de nuestra condición humana para llevarnos a la gracia. Por lo tanto, vamos a empezar aquí ese trabajo y empezamos a leer desde el verso 17, que pertenece al Evangelio y a algo posterior. El Evangelio ya es la siembra, pero antes de la siembra es arar, el trabajo de contienda. Y por eso, mire cómo empieza aquí. Dice, porque la ira de Dios, hubiera podido decir solamente Dios, pero empezó el Espíritu Santo a mostrar que somos pecadores y que delante de Dios no estamos haciendo las cosas bien y que necesitamos ser perdonados, arreglados y tratados por Dios. Entonces, por eso empieza la ira de Dios. La ira de Dios no es pecado. La ira de Dios no es injusta. La ira de Dios es una indignación justa contra nuestros pecados, contra nuestra participación con el enemigo y no con él. Y ahora dice, se revela. Y por eso vamos a usar la palabra revelación, pero revelación general. Hay una revelación general de Dios a través de la naturaleza para con todos los hombres, y hay una revelación especial para con su pueblo que le recibe. La revelación especial es la revelación que quedó inspiradamente registrada por Dios en la Biblia, pero todavía en la Biblia no la encontramos en el atrio, la encontramos más adelante. El testimonio del candelero es en el lugar santo, y el testimonio del arca y del Sefer HaAzara, o sea, el rollo del recinto, que es la palabra al lado del arca, eso es más adentro. Pero Dios, antes de que la gente conozca la Biblia, puede ser un indígena del Amazonas que nunca oyó ni radio y que piensa que los aviones son pájaros truenos. Sin embargo, ahí ya está el Espíritu Santo, como con los antediluvianos, contendiendo con nosotros por amor. Dice aquí, la ira de Dios, o sea, que aquí ya está algo de Dios, que Dios en algo no nos aprueba, que algo de lo nuestro le molesta y está dispuesto a ayudarnos a sacar eso de nosotros, si es que nosotros quisiéramos descubrir por qué esa molestia, porque tenemos conciencia. Entonces dice, la ira de Dios se revela, y aquí revela con V, no con la B de rebelión, sino de revelación. O sea, que hay algo de Dios, no todo, pero hay algo de Dios que se revela en el atrio, a la luz de la naturaleza. Y una de esas cosas es ese desagrado de Dios, ese desagrado, esa ira de Dios. Y aquí se explica por qué. ¿Qué es lo que hace que Dios se enoje? Por eso es que en Tesalonicenses dice que Él va a retribuir no solo a los que le desobedecieron, sino a los que no le conocieron también, porque podrían haberlo conocido, aunque no haya ido ningún misionero, ni le haya enviado una Biblia desde un helicóptero o desde una avioneta. Eso es lo que vamos a ver en el atrio. La ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, que hay una revelación celestial a todos los hombres. Es esa revelación general, parcial pero verdadera de Dios a todo ser humano, aunque nunca haya oído el Evangelio, ni haya leído la Biblia, ni conocido. Hay algo que sí se conoce de Dios por la naturaleza, por el solo hecho de existir, por el solo hecho de respirar, de pensar, de desayunar, almorzar, tener hijos.
disfrutar de la lluvia, de las plantas, de los alimentos, de la cacería, de los ríos, de la conciencia, de la condición humana. Hay algo de Dios que se revela. Entonces, lo que Dios se revela a través de la naturaleza, la forma en que Dios lo hace, constituye lo que se ha dado en llamar en la historia de la iglesia y de la teología y hasta de la filosofía, lo que se dice o se llama teología natural. La teología natural es lo que se conoce de Dios por medio de la naturaleza. Hay una teología bíblica que es lo que se conoce de Dios por la Biblia, pero no estamos hablando todavía de la Biblia. Aquí estamos apenas pasando del mundo al atrio. Entonces podríamos llamarle a esto lo que de Dios se conoce por medio de la naturaleza, tanto la externa como la propia humana. Le estamos llamando a esa parte de la verdad de Dios. No es todo, pero es una parte. Podemos llamarlo teología natural, que es una revelación general verdadera en cuanto depende de Dios para con nosotros. Es revelación general, todavía no la especial de la Biblia, pero lo que de Él se conoce por la naturaleza es una revelación general. Entonces, de parte de Dios, Él se revela a nosotros. Vamos a llamarle así, revelación general, como dice aquí. Se revela, para utilizar la palabra bíblica. De ahí viene revelación y teología natural. Ya eso es de parte de nosotros, lo que nosotros captamos de Dios cuando Él se revela, en parte a través de la naturaleza. Bien, lo que nosotros captamos de parte de Dios, del discurso de Dios sin palabras, como dice aquel salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y sin palabras sale un mensaje de Dios a través de la naturaleza. Entonces esa revelación general es captada por nosotros, y esa verdad, cuando la estructuramos, cuando vamos sumando lo que de Dios se conoce por la naturaleza, todavía no por la Biblia, no por la iglesia, no por Israel, sino solamente por estar existiendo aquí en la tierra. Hay algo que de Dios se conoce, y vamos a ver esa frase: lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pero no lo que se conoce a través de la Biblia todavía, sino lo que se conoce a través de las huellas de Dios en la naturaleza. Entonces ese conocimiento nuestro de la revelación general es lo que se ha dado en llamar teología natural. O sea, la palabra acerca de Dios, el discurso acerca de Dios, pero desde la naturaleza. Por eso se llama natural, y eso lo vamos a ver acá. Pongamos mucha atención a esas frases claves para que veamos los capítulos que la misma palabra de Dios dice que están incluidos en la teología natural, o sea, la revelación general de Dios para nosotros, de nosotros para con Dios, teología natural. Lo que Dios revela es revelación, lo que revela por la naturaleza es revelación general, pero lo que nosotros entendemos de esa revelación ya es nuestra teología, pero no la bíblica. Todavía no estamos hablando de la teología bíblica, estamos hablando que hay algo de Dios, hay un discurso de Dios que la naturaleza nos da o que Dios nos revela a través de la naturaleza, y entonces esa parte nuestra es teología natural. O sea, que nosotros podemos equivocarnos. A veces entendemos mal a Dios. Nuestra teología natural a veces puede estar correcta y a veces incorrecta, y por eso es que este capítulo del atrio, donde el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio, tiene ciertos capítulos. La teología natural tiene sus capítulos, sus contenidos. Aquí estamos en una escuela de la obra, por eso hablamos de esto más detenidamente. Lea conmigo su Biblia para que captemos en la medida que Dios nos vaya mostrando. Dice, la ira de Dios se revela. O sea, que hay una revelación de Dios en un aspecto de Dios. Primero, aquí, el primero que mencionó fue la ira. Gracias a Dios que no es solo la ira, pero la ira se revela. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Note, aún sin conocer la Biblia, por el solo hecho del testimonio de Dios en la naturaleza, debemos ser piadosos y debemos ser justos para con Dios. O sea, que Dios muestra que el hombre es injusto, es impío con Él,
y por lo tanto con los demás y con la naturaleza. La injusticia y la impiedad se revelan a través de la naturaleza. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos molesta cuando se hace injusticia contra nosotros. Por lo tanto, deberíamos entender que cuando hacemos nosotros lo mismo a otro, no está bien. Estábamos diciendo que muchas personas, cuando adulteran, se sienten muy bien. Y dicen, pero ¿qué hay de malo en el adulterio? Si para mí fue muy sabroso. Hasta que adulteran contra él. Cuando se le llevan la esposa de él o el marido de ella, ahí se da cuenta que el adulterio está mal. Porque mientras soy yo el que lo cometo contra el otro, puedo pensar que no, pero yo sé adentro que está mal. No necesita haber nacido Moisés para que yo sepa esto, porque a mí no me habría gustado que se llevaran la mía, entonces yo entiendo que no me debo llevar la del otro. No solo la mujer, puede ser cualquier cosa, que le roben. Si a mí no me gusta que me roben, debo entender que yo mismo no debo robar, aunque nunca haya leído el decálogo ni el código de Hammurabi anterior al decálogo, donde también la naturaleza humana y la obra de la ley escrita en nuestros corazones se manifiestan esos códigos humanos anteriores, como dice, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones. Así sea rudimentariamente, pero por lo menos las sociedades han tratado de gobernarse por algunos códigos que no son perfectos, pero que nos dicen que hay injusticia en el hombre y que hay impiedad en el hombre y que con justicia la ira de Dios se revela contra esa impiedad y esa injusticia. Entonces dice: injusticia de los hombres que detienen con injusticia. 2 veces la palabra injusticia. ¿Detienen qué? La verdad. O sea, que hay una porción de la verdad que se conoce por el solo hecho de ser hombre y vivir la humanidad en la tierra. No importa si no es en un país cristiano, no importa si es por allá en la Conchinchina, en la Amazonas, en la Antártida, en el Ártico, un lugar lejano, no sé cuáles sean las antípodas de Bogotá, por lo menos es Yakarta en Indonesia, al otro lado. Entonces ya nos estamos dando cuenta que sí existe un contenido de revelación general divina a través de la naturaleza que nos habla de Dios mismo y de la ira de Dios contra la impiedad humana y la injusticia humana contra cierto nivel de verdad que se revela. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. No solamente que no reconocen, sino que se oponen al aguijoncito de cierta parte de la verdad. No es toda la verdad, pero sí es la verdad. Verdad de Dios que no solamente está en la Biblia, todavía no está hablando de la Biblia, pero está hablando de detener con injusticia la verdad. O sea, que hay cierta verdad de Dios que se conoce en la naturaleza y se conoce lo que es impiedad y se conoce lo que es injusticia y se conoce que Dios se opone y se enoja por nuestra injusticia y por nuestra impiedad y por detener la verdad. Detener la verdad es injusticia y por eso la inexcusabilidad del hombre va apareciendo y el Espíritu Santo va convenciendo al mundo de pecado primero, y por eso aquí comienza con esto. Después va a explicar por qué le llama verdad, por qué le llama revelación, por qué le llama injusticia humana, por qué le llama impiedad humana, y al haber revelación divina, así sea de la ira que revela al mismo tiempo su rectitud, porque es una ira contra lo que es impío y lo que es injusto. Por lo tanto, Dios no es impío porque se revela la ira contra la impiedad. O sea que Él no es impío, Dios es piadoso, es justo. Miren todo lo que se ha revelado de Dios a la luz de la naturaleza en el atrio. Luego empieza Pablo a explicar, dice las cosas y luego las explica. Ese es el estilo de él. Él da el paquete y luego comienza a explicar los porqués de la conclusión. Parece que él empieza dando la conclusión y luego la demostración. Es como las novelas que comienzan por el último capítulo y luego regresan para volverle a llevar a esa conclusión.
acá está lo que había que subrayar, porque lo que de Dios se conoce, o sea, que hay algo de Dios que se conoce a través de la naturaleza, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Esto es, todos los hombres, hay algo, no todo, claro, pero algo mínimo y verdadero, la verdad de Dios que es manifiesta por medio de lo creado, y va a explicar, dice, lo que de Dios se conoce. Ese es el contenido de la teología natural. Dice, les es manifiesto, y de la revelación general, y dice, porque les es manifiesto. Dice, pues Dios se lo manifestó. O sea que Dios manifestó algo de la verdad acerca de Él por medio de la creación, y lo va a explicar con otro por qué. Y podríamos ponerle el título a este capítulo de la teología natural: las cosas invisibles de Él. O sea, lo que de Dios se conoce no son solo las cosas visibles, se conocen por medio de la naturaleza las cosas invisibles de Dios, no todo, pero hay cosas invisibles que son verdad y se conocen, y abre el corchete y pone algunas principales. Por ejemplo, su eterno poder, y vamos a hacer explícito lo que está tácito, y su eterna deidad. Entonces, entre las cosas invisibles de Dios que se pueden conocer a través de la naturaleza por la revelación general de Dios, que llega a ser nuestra teología natural, está su eterno poder y su eterna deidad. Estas dos cosas, que vienen a ser tres, porque ese poder y esa deidad son eternos, o sea, se conoce la eternidad de Dios, el poder eterno de Dios y la deidad eterna de Dios. Son parte de la teología natural por ser parte de la revelación general. Esas tres cosas, la eternidad de Dios, su poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles. No desde que se comenzó a escribir la Biblia, no desde el momento en que alguien puso tinta en el papel, no, sino desde la creación del mundo, dice. Desde la creación del mundo se hacen claramente visibles, claramente visibles. Vamos a ver un ejemplo hacia el final de los Proverbios y volvemos. Esta parte no es de Salomón, pero fue incluida en la colección de sus proverbios. Proverbios 30 dice palabras de Agur, no es Salomón, hijo de Jaque, la profecía. Note una profecía, dice, que dijo el varón Itiel, Itiel, otro Itiel, y Aucal. Él profetizó esto a 3 personas y eso quedó registrado. Miren qué interesante es, y como un ejemplo de esto que estamos hablando del testimonio de Dios a través de la naturaleza, porque miren cómo llegó él a la conclusión de que existe un Dios, y no solo eso, sino que ese Dios tiene un hijo. ¿Qué cosa vio este Agur?